Se trata de Luciano Marsson, que vivió en un campo de concentración. Yo lo conocí hace 2 años cuando lo fui a visitar a su casa de Monte Grande. ¿Y por qué quiero hablar de él hoy? Porque me acaba de escribir su hija, Paola, y me dejó un mensaje en el celular que quiero compartir hoy, esta mañana, con ustedes. ¿Te parece bien? Adelante, adelante. Bueno, el mensaje dice así: hoy nos dejó papá. Hace unos días, cuando estaba internado, le decía a los médicos: pongan en el celular mi nombre, Luciano Marsson, y Clarín, y sale toda mi historia. Esa nota le permitió a mi papá curar el pasado a través de la palabra y cerrar una herida, dejando testimonio de su lucha por la libertad. Siento que se fue más liviano. Esto me escribió Paola ahora esta semana, y por eso quiero recordar o contarte otra vez la historia de este hombre, Luciano Marsson. Sí, pero además, bueno, nosotros estamos todos, desde ya, hace más de un año, con este tema de la pandemia y todo, ¿no? Pero cuántas historias de cuánta gente hubo durante todos estos años, ¿no? Exactamente. Por eso, y la de Luciano Marsson es una historia realmente conmovedora, porque a los 16 años fue voluntario de la resistencia italiana para defender su patria, o sea, Italia, de la ocupación alemana, ¿no? Ahí lo dejaron prisionero en una cárcel de Italia justo el día que cumplió 18 años. Y después lo mandaron a Alemania, lo subieron a un tren y lo mandaron a Múnich. Ahí estuvo 4 días en el vagón de un tren sin comer ni tomar nada, literalmente sin comer ni tomar nada durante 4 días en ese vagón hacinado. Cuando llegó él y todos los otros prisioneros italianos, partisanos como él, los bajaron desnudos y a los latigazos. Y bueno, estaban destinados a los trabajos forzosos. Ahí comienza su historia en ese infierno que él describe como una puerta de entrada y una chimenea de salida. Sí, Diana, hay gente que por ahí no es muy consciente de la pelea en ese momento de los partisanos. Pues yo te digo, mi padrino romano, que se vino por efecto de la guerra aquí, ¿no? Pero las cosas que me ha contado de esa época es terrible. Es terrible, sí, porque recordemos que muchos italianos... Por la ocupación que hubo, ¿no? Claro, se resistían a que Alemania tomara sus tierras, ¿no? Y combatieron como pudieron. Este chico tenía 16 años, era un voluntario, ¿no? Y estaba luchando por su libertad, por su patria, por su tierra, ¿no? Y así llegó a un campo de concentración que se llama Dachau, que es el primero creado por el régimen nazi. Por allí pasaron 200.000 prisioneros. No solamente judíos, sino también homosexuales, comunistas, gitanos, y muchos murieron de cólera, desnutrición o directamente fueron ejecutados, ¿no? La mayoría fue ejecutada, porque ahí había 2 crematorios. En ese campo de concentración había 2 crematorios. Diana, pregunto, ¿hay publicaciones en todo el mundo, el día de hoy, con el tema de las redes y todo, que niegan el Holocausto? Sí, es increíble. Por eso vengo aquí hoy a recordar este hombre que tuvo, ¿no? ese rayo de luz para salir de ese infierno. Y ahora te lo voy a contar. Dice que la primera noche casi no pudo dormir. ¿Te acordás que lo bajaron a los latigazos, como te conté, sí. Desde ese tren, donde estuvo 4 días sin comer ni tomar? Bueno, nada. La primera noche no pudo dormir. Lo obligaron a meterse en una cucheta de 3 pisos sin colchones. Tuvo que compartir su cama de madera, ¿no? Ahí sobre la madera nomás, con 2 prisioneros más. Dice que no se podía mover directamente porque no había espacio en esa cama. Imagínate, una cama para 3, ¿no? Una cama de una plaza, obviamente. Sí. Bueno, al otro día, cuando amanece, fueron todos llevados a revisación médica. Ahí separaron a los judíos, a los viejos, a los enfermos y a los menores, a los más chicos. Y él dice que se los llevaron a casi todos y no volvieron más. Solo se quedaron ahí en ese campo de concentración los que los alemanes consideraban los más aptos para trabajar, los más hábiles, los más fuertes, ¿no? Esos son los que les servían para trabajar. Y dice que a él lo venían a buscar todas las mañanas a las 7 de la mañana exactamente, para subirlo a un tren que iba derecho a la estación de Múnich, que del campo de concentración demoraba alrededor de media hora.
Allí trabajaba en la reparación de las vías del tren, ¿no? Que eran las vías del tren que eran destruidas por las bombas. Acordate que estábamos ahí en guerra. Bueno, y dice que si se portaba bien, le daban permiso para sentarse a las 12 del mediodía para comer una rodaja de pan. Pero si se portaba mal quería decir, qué sé yo, que no trabajaba rápido, o que, qué sé yo, alguna pavada, ¿no? Porque imagínate que ahí no se podía hacer el vivo porque te daban un tiro y te ejecutaban ahí nomás. Bueno, dice que si se portaba bien, le daban una rodaja de pan y lo dejaban sentar. Si se portaba mal, tenía que comer la rodaja de pan parado. Solamente una rodaja. El tren regresaba a las 18 horas todos los días a ese campo de concentración. En cada vagón, recuerda él, viajaban 50 prisioneros, con 3 guardias y un perro. A nadie, por supuesto, imagínate, se les ocurría escapar de ahí, ¿no? Todos sentaditos y haciendo caso. Y a la noche siempre tomaban sopa. El único plato que tomaban era sopa, mucha sopa. Era el único líquido que ingerían en todo el día, porque el agua ahí estaba contaminada, eso es lo que le decían, ¿no? Y Marson, me acuerdo que cuando fui a visitarlo ahí a su casa de Monte Grande, donde me contó toda esta historia, se acercó a mi oído y me dijo, ¿vos sabés cómo preparaban la sopa? Al menos ellos, los alemanes, nos decían a nosotros cómo preparaban la sopa. Y me lo decía despacito para que no escuche la señora y los hijos que estaban ahí en la cocina, ¿no? Seguramente ya lo sabían, porque él ya se lo habría contado, pero es como que le daba vergüenza, como que no podía decirlo en voz alta, ¿no? Me decía, los alemanes nos decían que preparaban la sopa con los testículos de los homosexuales. Esa era la comida de la noche. Imagínate qué infierno, ¿no? Que vivieron ahí. Sí, pero además pregunto, Diana, ¿cómo se debe sentir una persona, justo un italiano, ¿no es cierto?, el carácter que tiene y todo, con el problema físico, la tortura física continua, los dolores y todo, la humillación continua? No, la humillación. Él decía que morir ahí era más fácil que vivir, era mucho más fácil que vivir. Dice que muchos compañeros ahí de la barraca de él murieron en sus brazos. Y que dice que no recuerda sus nombres, los nombres de todos, pero sí las últimas palabras que decían antes de cerrar los ojos, que hablaban de la mamá, hablaban de la madre y de la patria, ¿no? Sí. Y te digo, además, deja de ser dueño de tu futuro, no tenés ningún plan. No, ninguno. El plan de él era sobrevivir como sea, Él cuenta que, por ejemplo, un compañero de cama, que era un ruso, que había venido de otro campo de concentración, una mañana amaneció muerto, ahí en ese cajón desastre humano que compartían, ¿no? Todos hacinados. Se había acostado a su lado, como todas las noches, pero con la ropa mojada, porque en ese infierno, dice, que se trabajaba y se dormía con la misma ropa, con ese traje a rayas, ¿viste? Ese pijama a rayas, bueno, con eso trabajaban, dormían, y si llovía no había recambios, se acostaban con la ropa mojada, y tampoco tenían abrigo para los días de frío, ni frazadas, nada. Y entonces este ruso, se muere ahí, al lado de él, y a la mañana siguiente él no informa la muerte del compañero. ¿Pero por qué no informa la muerte? Para quedarse con su trozo de pan, ¿no? Para quedarse con un trozo de pan más. Entonces le agarra su trozo de pan y después cuando lo come dice que el ruso de al lado estaba muerto. Impresionante. Y pensar que por estos días, por ejemplo, Versace está sacando a la moda, bueno, hay una protesta mundial obviamente, de uniformes judíos de esa época. No, eso realmente no tiene nombre. Por eso yo digo, ¿no? Estas historias hay que volverlas a contar, contámelo otra vez, porque tiene que quedar registro y memoria de lo que ha sucedido. Sin duda, Diana. Bueno, y elegimos también un tema para despedir este espacio que compartimos con vos, ¿no? Que es nada menos que... No, yo tengo, si vos me das un ratito más, yo quiero seguir contándote algo más. Dale.
Porque él dice que tuvo el coraje de querer vivir, ¿no? Yo tuve el coraje de querer vivir, porque nunca pensó en morirse, él quería volver a su casa, ¿no? Es lo único que quería él, volver a su casa. Y dice que él se salvó por 3 cosas, o por 3 rayos de luz. Viste que yo al comienzo del programa te dije esto de la banda musical, esa que en la oscuridad encontrabas un rayo de sol, como sea. Sí, sí. Y él encontró 3 rayos de sol, 3 rayos de luz en esa oscuridad. Él se salvó por un par de zapatos, por un trozo de carbón y por una mentira. Que si tenemos tiempo te la cuento, y dale, si no la dejamos para el miércoles. Por ¿Sí? favor. ¿Te la cuento? Dale. Bien. Él dice que cuando llegó a este campo de concentración, que fue en febrero de 1945, se habían acabado los suecos, esos suecos que le daban a todos los prisioneros, con el uniforme a rayas, ¿no? Bueno, se habían acabado los suecos, por eso le dejaron a él los zapatos puestos que había traído de la cárcel de Italia, ¿no? Pero un capo del pabellón, donde dormían todos, vino esa misma noche a su barraca y le ofreció cambiarle los zapatos por 5 rodajas de pan. Y bueno, y él accedió, dijo, bueno, te doy mis zapatos, se quedó ahí descalzo y le dieron, en lugar de 5 rodajas que le habían prometido, 3 raciones. Pero dice que de todas maneras eso le sirvió para reforzar la alimentación de algunos días más, ¿no? Porque se guardaba los trozos de pan. Bueno, ese fue uno de los rayitos de luz, sus zapatos. El otro era un trozo de carbón. ¿Por qué? Porque al poco tiempo de quedar ahí detenido, ¿no? Se agarró diarrea. Y él no reportó que estaba enfermo, ni mucho menos, porque ahí el hombre enfermo era hombre muerto. No te servía, a los alemanes no les servía un hombre enfermo para ir a trabajar, ¿no? Para los trabajos forzosos. Entonces no le dijo nada a nadie, que se sentía mal, qué sé yo, se fue a trabajar como todos los días a las 7 de la mañana a las vías del tren de Múnich, donde tenía que reparar las vías destrozadas por las bombas, y entonces ahí agarró un trozo de carbón que había entre las piedras, ¿no? Un pedacito. Y se lo llevó a la barraca y a la noche se lo tomó con la sopa. Y dice que así él se curó de la diarrea y empezó a traficar trocitos de carbón para un siciliano que trabajaba en la limpieza ahí de los pabellones a cambio de más trozos de pan. Y este es su segundo rayito de sol. Y te cuento el tercero, Quique. Dale. Dice que un día hicieron una lista con 25 prisioneros para que se presenten en la puerta de salida del campo de concentración. Pero él no fue. Ese día él se escondió y no se presentó a tiempo en esa fila. Y cuando llegó, esa fila ya se había ido. Y ninguno de todos esos prisioneros, de esos 25 prisioneros, volvió al campo de concentración. Él calcula que los fusilaron. Entonces, esa mentira de él que se retrasó y no estuvo ahí en la fila en el horario convenido, él dice que lo salvó. Y así logró sobrevivir hasta el 29 de abril de 1945, que fue exactamente el día en que los norteamericanos pudieron liberar el campo de concentración, bueno, y todos pudieron volver a sus destinos. Diana, sí. ¿Y cómo le fue la que en la Argentina? Bueno, él dice que cuando tenía 22 años llegó acá al puerto de Buenos Aires, solo, absolutamente solo, con una caja de herramientas. Eso fue en 1945. Y ahí se instaló directamente en Monte Grande. Ahí empezó a trabajar de albañil en una obra de construcción. Y el capataz ahí le tiró otro rayito de luz, digamos, ¿no? Otra soga para sobrevivir. Le permitió llevarse a su casa un ladrillo por día. Y a los 30 días, Marston ya tenía 30 ladrillos. Así empezó a construirse el futuro. Qué historia, qué historia. Y bueno, y tenemos ya para el cierre, precisamente, el tema de los partisanos, ¿no? Sí, porque hay una canción que los partisanos cantaban en aquella época, ¿no? Que les daba coraje, que les daba ánimo para enfrentarse a la ocupación alemana. Para despedirse de la Chao. De la Chao, que yo se la hice escuchar, a él. Claro, para despedirse de sus mujeres y todo. Exactamente, yo se la hice escuchar cuando fui a visitarlo a Monte Grande, en mi celular le puse la música y entonces me dice, no, en esta oreja no, ponémela en esta oreja, ya tenía 92 años cuando fui a verlo, ¿verdad? En esta oreja, porque en la izquierda no escucho. De un sopapo, un alemán que medía 2 metros, me tiró al piso
porque un día, una mañana, me desperté medio turuleco, digamos, y en lugar de formar fila en la 2, formé en la 3, me equivoqué, entonces el alemán vino y me dio un sopapo que me tiró al piso y ahí me dejó sordo de por vida. Pero él dice, en lugar de quejarse por eso, imagínate, él dice, por suerte me levanté enseguida, por suerte, porque si me hubiera quedado ahí era hombre muerto. Acordate, no servían para trabajar, los débiles no servían, se levantó enseguida, quedó sordo, pero con la otra oreja pudo escuchar la canción que yo le puse, Bella Ciao, y me dijo, sí, esa canción a nosotros nos daba ánimo para combatir al enemigo. Así que si querés nos despedimos con la canción para sí, recordar Diana, a Marson y para recordar a todos estos héroes anónimos, ¿no? Sí, qué historia conmovedora. Contámelo otra vez. Diana Vaccaro, aquí en Radio Cultura 97.9. Abrazo grandote, querida, cuidarse. Ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, io ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, e mi sento di